Hola, hoy vamos a hablar sobre el metabolismo. Vamos a explicar lo que es y vamos a ver cómo aumentarlo para poder adelgazar rápidamente. Vamos a decir 12 consejos para aumentar naturalmente este metabolismo y poder quitarnos esa grasa que nos estorba y sobre todo esa grasa visceral que es la que provoca más patologías. Quedaros hasta el final del vídeo porque está muy interesante, son consejos muy útiles y conseguiréis quitaros esa grasa que estorba tanto, adelgazar, sobre todo para este verano. Soy Ángel Lipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones que tienen todas las células de nuestro cuerpo. Estas reacciones las vamos a clasificar en dos grupos, anabólicas y catabólicas. Existe una serie de reacciones que construyen cosas, construyen tejidos. Por ejemplo, hay un gasto de energía para construir tejidos. Y existen otro tipo de reacciones que lo que hacen es destruir. Destruir para obtener energía. Podemos destruir glúcidos, o sea, hidratos de carbono, podemos destruir proteínas y podemos destruir grasas. Y obtenemos una energía. Bien, cuando hablamos del metabolismo, nos referimos a la tasa metabólica basal, el metabolismo basal, que son todas las calorías que quemamos y lo medimos en un día. El metabolismo basal son las calorías que quemamos en reposo, sin ninguna actividad, lo que utiliza nuestro cuerpo para vivir, para la respiración, para el sistema cardiovascular, para que funcione el cerebro, para la termogénesis, para mantener la temperatura, me refiero, para todas estas funciones de nuestro cuerpo, para vivir. Para calcular este metabolismo basal necesitamos la edad, sexo, altura, necesitamos un montón de datos para poder saber qué calorías quemamos. Evidentemente el peso también necesitamos saberlo. Bien, para perder esta grasa que nos estorba, y sobre todo la grasa visceral que nos lleva a patologías, no debemos hacer dietas estrictas. ¿Por qué? Porque una dieta estricta lo que va a hacer es utilizar la energía de otra forma. Vamos a ver, si nosotros reducimos mucho la ingesta, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un efecto rebote. Eso quiere decir que cuando dejemos la dieta vamos a ganar más grasa. El cuerpo va a acumular mucha más grasa porque ha tenido un déficit en la alimentación. Y entonces piensa, vamos a acumular grasa por si viene otra vez otra dieta estricta. Es así el cuerpo. Entonces, el efecto rebote se refiere a que nosotros cuando reducimos mucho la ingesta de alimentos, hacemos una dieta muy estricta, lo que va a hacer el cuerpo es sacar la energía de donde puede. Y lo va a sacar de la masa muscular. Va a destruir estos aminoácidos de las proteínas que forman el músculo. Lo va a sacar de ahí. Vamos a perder masa muscular. Y va a disminuir este metabolismo basal. Vamos a quemar menos calorías. Y vamos a terminar acumulando más grasa. Eso se refiere el efecto rebote. Por eso, si queremos perder peso, no debemos hacer estas dietas estrictas. Lo que tenemos que hacer es aumentar este metabolismo basal. Aumentar este catabolismo. Pero aumentar este catabolismo enfocado a glucosa y enfocado a grasas. Tenemos que quemar la glucosa y tenemos que quemar grasas para obtener energía, la energía que necesitamos para vivir, pero no de las proteínas que forman el músculo. No debemos perder músculo. ¿Por qué? Pues porque el músculo quema mucha grasa. Cuanto más músculo tengamos, más va a quemar, más va a subir este metabolismo basal. Más vamos a quemar, más alimentos podemos ingerir y más grasa vamos a perder. Se trata de eso, y todos los consejos que vamos a dar ahora van a ir enfocados a esto. Aumentar el metabolismo
aumentando la masa muscular y quemando grasa y quemando estos azúcares, estos hidratos de carbono. Primer punto, para adelgazar necesitamos un déficit calórico. Necesitamos quemar más calorías de las que ingerimos. Eso es evidente. Si se crea un déficit calórico, vamos a adelgazar. Eso es así. Pero tiene que ir enfocado a quemar grasas y quemar las reservas de hidratos de carbono que tenemos. Por eso, la ingesta de proteínas tiene que ser adecuada. Necesitamos la materia prima para construir este músculo. Y la materia prima son las proteínas. Nunca podemos bajar estas proteínas. Porque además, al construir músculo, vamos a quemar más calorías. Vamos a tener un metabolismo basal mayor. Y el déficit calórico, vamos a llegar a un déficit calórico mucho más fácilmente, sin necesidad de quitarnos tantos alimentos y hacer estas dietas estrictas que lo que vamos a conseguir es un efecto rebote y pasar mucho hambre y llegar incluso a determinadas patologías por déficit de alimentos. Así que, déficit calórico, primer punto, no haciendo dietas estrictas y la ingesta de proteínas tiene que ser la adecuada. Primer punto. Segundo punto, reducir, sobre todo al principio, reducir los hidratos de carbono, azúcares simples. Los hidratos de carbono se acumulan en el cuerpo en forma de glucógeno. Lo acumula el hígado y el músculo también. Bien, sobre todo en las primeras semanas, reduciendo los hidratos de carbono y no tomando azúcares simples, lo que conseguimos es gastar las reservas de glucógeno y glucosa. Y con esto vamos a conseguir forzar la quema de grasas. El cuerpo tiene que sacar energía. Si no lo obtiene de hidratos de carbono, lo va a obtener de la grasa acumulada, que es lo que nos interesa. Y sobre todo de la grasa visceral. Es posible que al principio no notéis una pérdida de peso, una pérdida de la grasa visible, pero sí que hay una pérdida de la grasa visceral, que es la que más nos interesa, que es la que nos lleva a patologías. Aparte de consumir grasa, esta bajada de hidratos de carbono nos va a llevar a muchos otros beneficios. Por ejemplo, mejorar la resistencia a la insulina, incluso mejorar una diabetes tipo 2, por ejemplo. Y ojo, estoy diciendo bajar carbohidratos sobre todo al principio. Y sobre todo carbohidratos rápidos, azúcares simples, harinas, por ejemplo, refinadas, todo eso hay que reducirlo. Pero con el tiempo, a partir de un mes, de que estemos haciendo estas dietas, estos consejos, mejor dicho, tenemos que ir introduciendo poco a poco carbohidratos lentos. Estoy hablando de cereales integrales, luego lo veremos. ¿Cuáles son los carbohidratos lentos? También frutas, pero frutas con toda su fibra, fruta entera. Pero bueno, luego lo veremos. Evidentemente, tercer punto es hacer ejercicio. Pero hay dos tipos de ejercicio. Ejercicio intenso, con pesas, y ejercicios de cardio. Necesitamos que el ejercicio sea intenso. Ejercicio con pesas. Vamos a conseguir construir músculo, aumentar masa muscular. Y ya sabemos que la masa muscular necesita quemar muchas calorías. Aumenta muchísimo el metabolismo basal. Ojo con esto, que no nos cree estrés este ejercicio. Si nos crea estrés, lo que vamos a conseguir, estrés, liberación de cortisol. Liberación de cortisol, vamos a conseguir que aumente la glucosa en sangre. Esto no nos interesa. ¿Por qué? Pues porque esta glucosa se va a obtener de aminoácidos. Los aminoácidos que forman las proteínas que están en la masa muscular. Se va a formar glucosa destruyendo músculo. Este cortisol, este estrés que libera cortisol va a conseguir destruir músculo. Entonces no nos interesa el estrés. Eliminar este estrés.
Hacer el ejercicio en su justa medida, pero ejercicio intenso, ojo, con pesas. Cuarto punto, ayuno intermitente. Con el ayuno intermitente vamos a conseguir quemar grasas, pero a partir de ciertas horas de las que hagamos ayuno intermitente, vamos a entrar en autofagia, y la autofagia aumenta mucho el metabolismo. La autofagia se refiere a quemar desechos. Quemamos proteínas, por ejemplo, no necesarias. Como dice la palabra, es comernos a nosotros mismos, pero lo que hacemos es los desechos, todas las sustancias del cuerpo que no necesita, eso lo vamos a quemar y se va a producir energía. Vamos a conseguir producir energía. Y sobre todo, vamos a conseguir aumentar ese metabolismo. Y ya sabemos que con el ayuno intermitente lo que vamos a hacer es quemar grasa. En el periodo en el que estamos ayunando, el cuerpo, cuando gasta las reservas de glucógeno, va a quemar esta grasa. Y si encima entramos en autofagia, va a aumentar mucho este metabolismo basal y vamos a quemar más. Por eso es importante que al principio hemos dicho que tenemos que bajar los hidratos de carbono, pero sobre todo los hidratos de carbono rápidos. Pero es muy importante a partir de la tercera, cuarta semana ir introduciendo hidratos de carbono lentos. Estamos hablando de legumbres, estamos hablando de tubérculos, patata, boniato, yuca. Este tipo de hidratos de carbono tenemos que introducir cereales integrales, ojo, frutas enteras, no el zumo, que tengan su fibra. Con esto vamos a conseguir crear masa muscular. El músculo necesita este tipo de hidratos de carbono, los necesita. Si no los introducimos y somos tan estrictos con los hidratos de carbono, siempre podemos perder masa muscular. Por eso digo que a partir de la cuarta semana, más o menos, introducir estos poco a poco, ojo, estos hidratos de carbono lentos para conseguir masa muscular, evidentemente haciendo ejercicio y ejercicio intenso. Evidentemente, otra cosa que podemos hacer es aumentar las catecolaminas. Me explico. Adrenalina, noradrenalina, dopamina. ¿Cómo aumentamos esto? Aumentando esto, evidentemente lo que vamos a conseguir es aumentar el metabolismo basal. Vamos a conseguir quemar calorías, que es lo que nos interesa. ¿Cómo aumentamos esto? Pues, por ejemplo, tomando té verde, tomando café, tomando guaraná, también tomando tirosina. Con todo esto conseguimos quemar más calorías. También tomando capsaicina. La capsaicina quema calorías. La capsaicina está en los picantes. Podemos introducir alimentos picantes. Sexto punto, muy importante, dormir bien, pero un sueño reparador, un buen sueño, con una buena fase REM. Necesitamos dormir 7-8 horas. Necesitamos dormir estas horas, necesitamos mantener los ciclos circadianos. Si no dormimos bien, nos levantamos cansados, vamos más lentos, el cuerpo se va a adaptar a este cansancio, va a disminuir este metabolismo basal, va a gastar menos calorías porque estamos cansados, se va a destruir músculo, vamos a perder músculo y al final nos lleva a aumento de grasa. Vamos a aumentar grasa, no vamos a adelgazar, importante dormir bien. También no dormir bien nos va a llevar a un aumento del estrés. Y esto no nos interesa para nada. Ya sabemos que estrés significa liberación de cortisol. Liberación de cortisol significa aumento de glucosa en sangre. ¿De dónde la saca? Esta glucosa, como hemos dicho antes, la va a sacar de aminoácidos. A partir de aminoácidos se puede construir glucosa. Pero es que va a ser de aminoácidos de las proteínas que forman parte de la masa muscular. Vamos a perder músculo. Estrés significa pérdida de músculo, porque aumenta la glucosa en sangre a partir de aminoácidos de las proteínas de este músculo.
muy importante disminuir este estrés y dormir bien. Es de lo más importante. Así que si aumenta este estrés, va a disminuir el metabolismo basal. Vamos a quemar menos calorías, pero es que vamos a tener también, vamos a poder llegar a patologías. Y fijaros, vamos a llegar a patologías como una resistencia a la insulina, incluso sin ingerir hidratos de carbono. Podemos llegar a una resistencia a la insulina sin ingerir hidratos de carbono, porque va a aumentar mucho la glucosa en sangre. Séptimo punto, hidratación. Necesitamos beber suficiente agua. Todas las reacciones de nuestro cuerpo funcionan utilizando agua. Necesitamos ingerir agua. Para construir músculo necesitamos ingerir agua. Además, otro punto importante, cuando bajamos, sobre todo las 3-4 primeras semanas, hemos dicho que teníamos que reducir los hidratos de carbono. Al reducir los hidratos de carbono se orina muchísimo. Ahí podemos llegar a cierta deshidratación. Necesitamos ingerir agua, porque si no, no vamos a construir músculo. Por mucho ejercicio que hagamos, y por muchos hidratos de carbono que nos quitemos, y por muchas cosas que hagamos, si no nos hidratamos lo suficiente, no vamos a perder esa grasa. Pero es que además vamos a tener efectos secundarios. Fatiga, dolor de cabeza, ese aumento de grasa, también la vamos a tener. Pero no es suficiente con beber agua, necesitamos también tomar minerales. Sodio, potasio, selenio también. Necesitamos tomar un montón de minerales que nos va a ayudar porque los necesitamos para ciertas reacciones en nuestro cuerpo, para que ocurran también todas estas reacciones en nuestro cuerpo. No vamos a poder crear masa muscular sin estos minerales tampoco. No vamos a poder quemar esta grasa. Necesitamos hidratarnos y tomar los minerales suficientes. Octavo punto, ingesta de proteína suficiente. En las dietas muy estrictas reducimos todo, incluso la proteína. La proteína es la materia prima para construir esta masa muscular. Si no la ingerimos, por mucho ejercicio que hagamos y por mucho que hagamos, no vamos a poder construir masa muscular. Entonces va a disminuir nuestro metabolismo basal. Y si disminuye el metabolismo basal, no quemamos las suficientes calorías, no vamos a poder perder esa grasa, vamos a tener el efecto rebote. Así que hay que ingerir la suficiente proteína para construir esta masa muscular. Pero es que además la digestión de proteínas gasta mucha más energía. Para digerir y absorber estas proteínas necesitamos gastar más energía. Así que aumentando las proteínas conseguimos quemar más calorías. Por daros una cifra, necesitamos ingerir 0,8 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal al día. ¿Ok? Noveno consejo, lo repito otra vez, fuera dietas estrictas, no hay dietas milagro. Conseguimos perjudicarnos, conseguimos efecto rebote. Cuando dejamos esa dieta, vamos a ganar más grasa. El cuerpo, estamos acostumbrando con estas dietas al cuerpo a acumular más grasa. Le vamos a acostumbrar a acumular más grasa, se acostumbra a que hay muy pocos alimentos y entonces cuando dejamos la dieta va a acumular más grasa por si ocurre otra vez estos déficits alimentarios. Esto es el efecto rebote, así que fuera dietas estrictas. Además, en una dieta muy estricta estamos bajando todo, incluso las proteínas, y no podemos ganar músculo. Todo lo contrario, se destruye este músculo, baja más el metabolismo basal, acumulamos más grasa, quemamos menos calorías, el efecto rebote es grandísimo, el acúmulo de grasa va a ser muy grande, fuera dietas estrictas, fuera. Bien, décimo punto, ¿qué debemos comer? ¿Qué cosas son interesantes? Pues evidentemente, primero, evitar ultraprocesados. ¿Por qué? Pues porque tenemos enmascarados ciertos hidratos de carbono que no nos interesan. Tenemos enmascaradas grasas que no nos interesan, por ejemplo, grasas trans. Hay que eliminarlas totalmente.
Tenemos enmascaradas una serie de alimentos, una serie de sustancias que nos van a perjudicar, así que fuera ultraprocesados o reducirlos mucho. Eso lo primero. Evidentemente tenemos que tomar frutas, pero fuera zumos, fuera zumos. En un zumo lo que hemos hecho es eliminar la fibra que tiene la fruta. Entonces, todos los azúcares, toda la fructosa que tiene esta fruta, la vamos a absorber rápidamente. Es como tomar azúcares simples. No vamos a poder quemar grasa. Vamos a obtener esa energía de esos azúcares simples. Y no vamos a tocar nuestra grasa. Pero es que además, los azúcares que sobran, lo que va a ocurrir con ellos es que se van a transformar en grasa. Vamos a ganar más grasa todavía. Así que fuera zumos. Las frutas hay que consumirlas enteras, con toda su fibra. ¿Por qué? Porque la fibra lo que va a hacer es absorber poco a poco, pausadamente, esos azúcares. Se va a absorber lentamente. No va a haber picos de glucosa en sangre. No vamos a engordar. Necesitamos tomar omega 3 y ácidos grasos monoinsaturados. Monoinsaturados sabemos que está en el aceite de oliva. Omega 3 ya sabemos en pescados azules, por ejemplo en el aguacate también. El aguacate tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales y tiene grasas buenas, omega 3. Necesitamos aumentar este tipo de grasas de omega 3. Y ojo, muy importante, disminuir omega 6. Disminuir omega 6. El omega 6 son inflamatorios y los omega 3 son antiinflamatorios. Así que disminuir omega 6. El omega 6 ya sabemos que están en los aceites de semillas. Aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja. Eliminar estos aceites. Aumentar proteínas, ya lo hemos dicho. Ya hemos dicho 0,8 gramos por kilo de peso día. Esa es la tasa de proteínas que debemos de ingerir. No bajarlas porque perdemos masa muscular. Importante. Introducir los picantes. Ya hemos dicho que los picantes tienen capsaicina y lo que hace es aumentar el metabolismo, aumentar la quema de calorías. Importante. Podemos meter un poquito de alimentos picantes. Cacao. Necesitamos ingerir cacao, pero tiene que ser cacao puro, lo más puro posible, que no tenga azúcar. Si es posible, que no tenga nada de azúcares. Y existe en el mercado, existe cacao en polvo que es puro, que no tiene ningún tipo de azúcares. Pero al menos, si tomamos chocolate, que tenga 70% o más de cacao. El cacao tiene muchas propiedades, y entre ellas es lipolítico, quema grasas, pero es que además tiene mucho magnesio, un mineral muy interesante, le necesitamos. Luego, como hemos dicho antes, a partir de la tercera, cuarta semana tenemos que empezar a meter hidratos de carbono. Y hemos dicho que hidratos de carbono lentos, se van absorbiendo poco a poco y no nos dan picos de glucosa en sangre y no engordamos con ellos. Pero es que los necesitamos para construir este músculo y quemar más grasa. No solo nos vale con hacer ejercicio. Entonces, a partir de la cuarta semana más o menos, vamos introduciendo hidratos de carbono lentos. Ya sabemos, cereales integrales, tubérculos como patata, boniato, legumbres, todo este tipo de alimentos que tienen estos hidratos de carbono lentos. El 11º punto, ya lo acabamos de decir, ingerir a partir de la cuarta semana hidratos de carbono lentos. Cereales integrales, ojo, integrales. Estamos hablando de cereales integrales. No me vale, no, es que he comprado un pan o un bollo que tiene cereales integrales. No, porque puede tener, esa bollería puede tener azúcares, aunque tenga cereales integrales. Estoy hablando solo de cereales integrales. Fuera harinas refinadas, fuera todo esto. Hay ciertas masas, masa de pizza, masa de ciertas cosas que están hechas a partir de harinas refinadas. No nos vale esto, no nos vale. Y ojo, muy importante, estamos hablando de cereales integrales, pero no en todas las cantidades que queramos, no. Tenemos que controlar las cantidades también. Por ejemplo, también lácteos, yogures, leche, frutas enteras, nada de zumos, por ejemplo. Legumbres, las legumbres tienen estos hidratos de carbono lentos. Nos interesa ingerir legumbres, aparte de que tienen muchas más propiedades.
Tubérculos, también podemos ingerir tubérculos. Ojo, estamos diciendo controladamente. Patata, boniato, yuca, pero también es importante la forma de cocinar estos alimentos. Evidentemente, si estoy diciendo que comamos patatas, no nos vamos a atiborrar de patatas fritas. No, no estoy hablando de que estén cocinados así. Cocidas, asadas, por ejemplo. Y tenemos que controlar todos los alimentos que tengan un índice glucémico alto. Nos bajamos de internet tablas de índices glucémicos. Y esto nos va a ayudar a eliminar estos alimentos que nos suben mucho el azúcar en sangre y nos hace que ganemos más grasa. Tenemos que introducir solo los hidratos de carbono lentos. Y los hidratos de carbono lentos tienen un índice glucémico bajo. 12º punto. Es muy importante tener controles periódicos con nuestro médico. Necesitamos tener analíticas frecuentes. Esto lo digo porque determinado tipo de patologías nos pueden hacer que engordemos. Por ejemplo, si las hormonas tiroideas no las tenemos bien reguladas, vamos a engordar. Tenemos que regular estas hormonas tiroideas. Necesitamos regular todas las patologías que tengamos para poder adelgazar. Para que todos estos consejos que os he dado nos sirvan. Así que ir al médico, regular todas estas patologías, sobre todo los problemas de tiroides, ese hipotiroidismo que nos puede llevar a engordar demasiado. Por supuesto, como hemos dicho antes, controlar, muy importante, sueño y estrés, muy importante. Así que, si tenemos ese estrés, podemos ir a nuestro médico y puede recetarnos o puede hacer algo para que podamos disminuir este estrés. Conclusiones. Como vemos, lo más sano es aumentar este metabolismo basal para quemar más calorías. No tenemos que hacer dietas estrictas. Aparte de que no son sanas, nos van a hacer sufrir más. Pero es que una dieta estricta aumenta mucho nuestro estrés. Aparte de todo lo malo que hemos dicho sobre una dieta estricta, si encima aumenta nuestro estrés y aumenta nuestra glucosa en sangre y destruye esa masa muscular, pues vamos a engordar más, si es que no tiene sentido esta dieta estricta. Así que lo que tenemos que hacer es aumentar este metabolismo con los consejos que hemos dado. Se trata de tener una alimentación equilibrada. Se trata de eso. Tenemos que tener entre un 15 y un 20%, depende del ejercicio que estemos haciendo, de proteína. Tenemos que tener esa proteína, un 30-35% de hidratos de carbono y el resto de grasas. Y grasas, ya hemos dicho qué tipo de grasa necesitamos. Necesitamos sobre todo omega 3, necesitamos reducir las omega 6 y también necesitamos grasas saturadas, porque con las grasas saturadas, las grasas animales, construimos determinado tipo de neurotransmisores, por ejemplo, construimos hormonas, necesitamos estas grasas también. Así que nuestra alimentación tiene que ser equilibrada. De estos hidratos de carbono ya hemos dicho que tienen que ser lentos, que no tengan un índice glucémico alto. Muy importante esto. Hemos dicho también algún truquillo, por ejemplo, introducir alimentos picantes. Estos picantes van a conseguir quemar más grasas. O introducir café, té, guaraná, todos estos alimentos, todas estas sustancias, vamos a conseguir quemar más grasas. ¿Por qué? Porque aumenta la adrenalina y aumenta la noradrenalina y conseguimos quemar más calorías. Y hemos explicado también una serie de alimentos interesantes para poder quemar todas estas grasas, para ayudarnos a quemar todas estas grasas. Si tenéis alguna duda sobre algún alimento, alguna cosa, me lo ponéis en comentarios, que os contestaré a todos. Por supuesto, lo primero que necesitáis es calcular vuestro metabolismo basal. Si tenéis alguna duda de no sabéis cómo hacerlo, es muy fácil, lo he dicho al principio, con alguna aplicación. Existen un montón de aplicaciones que nos ayudan a ello.
Si no sabéis cuál, no encontráis ninguna, me lo decís en comentarios y yo os voy a ayudar en todo. Es muy fácil de calcular, realmente fácil. Pero es que necesitamos recalcularlo continuamente, por eso te digo que necesitamos esta aplicación, porque el metabolismo basal varía dependiendo del peso. Entonces, cuando estemos reduciendo peso, nuestro metabolismo basal va a ir disminuyendo. Entonces, tenemos que continuamente recalcular para modificar nuestras costumbres y conseguir aumentarle otra vez. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os va a enviar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Me podéis ayudar muchísimo y podéis ayudar a mucha gente si compartís estos vídeos en vuestras redes sociales. Vamos a conseguir que mucha gente se beneficie de estos consejos y vamos a conseguir estar todos más alegres con todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.